Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera entrega de mi sección Hipérbole. Esta es mi sección de literaturba. Por cierto, entren a nuestra página, vean todos los videos, están muy chingones todos. Hoy vamos a hablar de las rarezas, de las peculiaridades de los escritores, un poco para tratar de determinar si estas características y estos aspectos extraordinarios o excepcionales tienen alguna repercusión en la obra de los autores. Yo les voy a contar algunas rarezas de los escritores, ya ustedes determinarán si creen que eso tuvo influencia o no en el trabajo literario de estos grandes artistas. Les quiero hablar primero de Freud, de Sigmund Freud. Él tenía una enfermedad bastante culera, bastante dolorosa. Él tenía un furúnculo. Un furúnculo es como una especie de inflamación debido a una infección mal atendida. Él tenía un furúnculo del tamaño de una manzana en medio de los huevos, en la zona del perineo, en esto que algunos llaman el no es los huevos y no es el ano. Es esa parte que está en medio justamente de estas dos zonas. Él tenía este forúnculo muy doloroso en esta zona, y además en su libro, en donde habla sobre los sueños, sobre la interpretación de los sueños, él cuenta esta anécdota justamente porque hace referencia a un sueño que él tenía. La teoría de Freud sobre los sueños dice que todos los sueños ocultan un deseo o llevan implícito un deseo. Y entonces Freud cuenta que él soñaba mucho, que iba en un caballo gris, que iba cabalgando, que al principio no sabía muy bien cómo controlar al caballo, cómo controlar al animal, y de pronto iba agarrando valor y estilo y terminaba siendo un gran jinete, y corría a toda velocidad por el campo. Él dice que el deseo implícito era justamente que el forúnculo famoso de sus huevos desapareciera. Si este forúnculo no estuviera, entonces podría cabalgar a gusto. Imagínense el dolor de cabalgar con esta cosa horrible en el escroto. El siguiente autor del que les quiero hablar es Nabokov, autor de Lolita, una de mis novelas favoritas. Él también tenía una especie de fijación con los genitales, pero no eran los genitales humanos, eran los genitales de las mariposas. Él era un gran clavado de estos insectos y los coleccionaba. Y entonces en algún momento él dona su colección a un museo, y el tipo que la está revisando, el tipo que está curando la colección, descubre que en un cajón hay cientos y cientos de pitos de mariposas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero Nabokov tenía esta fijación con los genitales de las mariposas, con las ñongas, literalmente, de las mariposas, y las guardaba. Y dicen que incluso las estudiaba, las revisaba con lupas, hacía apuntes sobre estos objetos raros. Y creo que la sexualidad es un factor fundamental, ese sí, en la obra de Nabokov. El siguiente autor del que les quiero hablar es de Baudelaire. Baudelaire tenía una fijación enfermiza y terrible con su mamá, que además es muy raro porque a Baudelaire lo pensamos como el gran poeta maldito, el gran rebelde, ¿no? El que usaba drogas, el que andaba con prostitutas, el que despilfarraba el dinero y tenía una vida licenciosa y lujuriosa, y resulta que era un hijo de mami. Les quiero leer un texto que él mismo escribió sobre su mamá, en la época en la que vivía con su mamá, porque además resulta que su papá muere muy joven, y entonces hubo una época de su infancia en la que Baudelaire vivió muy cerca de su mamá, y él escribe esto: fue un periodo de amor apasionado por ella, mi madre. En ese entonces yo estuve por siempre vivo en ella, y ella era completamente mía. Fue un verde paraíso de amor, de infancia. Y si se fijan, es un tono como muy amoroso, como también incluso bastante sexual, ¿no? Entonces, pues digamos que el complejo edípico, hablando de Freud, de Baudelaire, era muy grande. Incluso Baudelaire murió en los brazos de su mamá, y creo que me parece que tiene mucho sentido este asunto. El siguiente autor del que les quiero platicar es Francisco Tario, un autor mexicano, el precursor del género fantástico en la literatura mexicana. Tario tenía dos malestares muy poco comunes: la metalofobia y la crometofobia. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que te dan miedo los metales y te da miedo el dinero.
Tario no podía tocar ningún metal, no podía tocar, no podía palpar el dinero tampoco, ni las monedas ni los billetes. Entonces imagínense el problema que era ese, cómo lo hubiera hecho ahorita para tener celular. Simplemente todo el tiempo estamos abriendo puertas metálicas, conectando aparatos electrodomésticos de metal. Entonces debió haber sido una situación muy, 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 muy difícil. Además son rarezas extraordinarias en general. Yo nunca había oído de los metales, sí, de la fuga del dinero yo nunca había escuchado, y me parece sorprendente, porque además Tario era un tipo que no le iba mal de dinero, además de todo. También les quiero hablar de Cioran, el padre del pesimismo, uno de mis filósofos favoritos, uno de mis escritores en general favoritos. La verdad es que disfruto mucho su fatalismo y su tendencia a pensar que todo está de la chingada. Cioran durante su juventud tuvo un insomnio crónico muy fuerte, al grado que era de esos que tenía un riesgo a morirse por no dormir. Dormía un promedio de media hora al día, a veces por ahí en el día podía mantener el sueño por una hora, pero realmente está muy mal. Y entonces durante las noches de su insomnio, él hacía dos cosas: ir a la biblioteca e ir a los prostíbulos, porque sus aficiones durante su juventud fueron esas dos cosas, las prostitutas y los libros. Cioran después es un tipo que abandona totalmente la sexualidad, o por lo menos es un tema que no toca mucho en lo que yo he leído de su obra, pero digamos que al principio de su vida, por lo menos en su juventud, era un tema fundamental. Y además esta sexualidad tan polémica, que es justamente la de la prostitución. Ahora vamos a hablar un poquito también de una tendencia o de una idea rara de Italo Calvino, este escritor italiano que también me gusta mucho. Resulta que él tenía la fantasía de ser invisible, pero no era una fantasía así sana y que apareciera de pronto, era algo que lo obsesionaba. Él además era muy tímido, entonces decía que hubiera sido una gran ventaja para él poder ser invisible. Incluso tiene un libro que se llama Ciudades Invisibles, que seguramente tiene que ver con esto. Y le repito, él lo quería como una especie de superpoder, era algo que ambicionaba de manera literal. Seguramente también para estar ahí haciendo cosas extrañas y pervertidas, pero bueno, de esa parte no nos habla, simplemente nos dice de esta fantasía de ser invisible y poder andar por las calles de París, que es donde él vivía, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo notara. Y también dice que así hubiera podido investigar más al respecto de la humanidad, observar más a la gente y a lo mejor mejorar su trabajo literario. Ahora les voy a hablar de Michelet, Jules Michelet, que es un ensayista francés. Creo yo que es mi ensayista favorito, por lo menos hoy en día lo es. Michelet es un tipo que escribe sobre temas que a mí me interesan mucho, por ejemplo, sobre las brujas. Tiene un libro que se llama así literalmente Las Brujas, y habla de esto de la hechicería y de estos temas a lo largo de la historia. Michelet tenía un miedo, un pánico terrible de ser enterrado vivo, tanto así que cuando se murieron su esposa y su papá, mandó abrir los ataúdes para revisar que realmente estuvieran muertos, y no una, sino varias veces tuvo este miedo y los mandaba abrir. Dicen por ahí que incluso ya enterrado su papá, pidió que lo sacaran para verificar que no hubiera sido enterrado vivo. Entonces era una fijación bastante peculiar y bastante terrible. Ahora también les quiero hablar de Oliver Sacks, este escritor tan polémico. Es polémico porque además hablaba sobre sus pacientes y revelaba cosas pues muy indiscretas de sus pacientes. Es un gran autor, yo se lo recomiendo. Él habla de casos extraños, insólitos, de cuestiones neurológicas, de padecimientos neurológicos. Pero bueno, Sacks, además de que era ciego de rostros, no podía ver la cara de nadie, no podía reconocer a las personas por su cara, tenía una cuestión muy extraña, que no le gustaba digamos que los aparatos y la tecnología. Él no tenía correo electrónico, no tenía computadora, escribía a máquina, usaba pluma fuente, no veía la televisión, no tenía acceso a casi ningún aparato de tecnología.
cuenta su pareja que el día que murió Michael Jackson fue a contarle, oye, Oliver, ¿qué crees? Se murió Michael Jackson. Y Oliver Sacks le dijo, ¿y quién chingados es Michael Jackson? Porque el tipo no conocía realmente nada de la cultura pop ni de la cultura contemporánea. Era un tipo que se la pasaba encerrado en su trabajo, escribiendo, atendiendo a sus pacientes, y además le molestaba mucho los medios de comunicación modernos o contemporáneos, por llamarlos de alguna manera. También les quiero contar sobre T.S. Eliot, que es un poeta gringo, también sublime y maravilloso si pueden leerlo. Es un poeta cuya obra además es profunda, es seria por momentos, es solemne por momentos también, es dura, es muy interesante, es muy pesada, es alta poesía en todo su esplendor. Pero resulta que T.S. Eliot era un bromista, y además un bromista de estos chafas, de estos baratos. Cuentan que cuando la gente iba a su casa a comer o a cenar, en la silla les ponía cojines de pedos para que sonaran cuando se sentara, que les daba cigarros explosivos a sus invitados. Entonces, esto contrasta mucho también con la imagen que por lo menos yo tenía de T.S. Eliot como persona. Yo pensé que era alguien muy serio y alguien muy no sé, muy clavado, y resulta que no, era un bromista pues muy infantil, muy simplista, pero no por eso deja de ser interesante esta característica del buen Eliot. También les quiero contar sobre J.D. Salinger, un gran cuentista, un gran novelista, un gran narrador en general. Él decían quienes lo conocieron, que de pronto se ponía a hablar en lenguas. ¿Y qué chingados es hablar en lenguas? Pues es algo muy simple, pero también muy excéntrico. Hablar en lenguas tiene dos acepciones. La primera, dicen en la Biblia, que de pronto alguien estaba predicando la palabra de Dios, y a pesar de que hablaba en su propio idioma, todos a su alrededor, gente de otros lugares, de otros idiomas, de otras lenguas, lo entendían. No importaba que él estuviera hablando, por ejemplo, en español, un alemán, un chino, un árabe, quien sea, entendía las palabras y el mensaje que estaba dando acerca de Dios. La otra excepción es que hablar en lenguas es cuando de pronto tienes la capacidad de hablar en un lenguaje raro que nadie entiende, en un lenguaje que suena como marciano, que suena como inventado, pero no, lo que pasa es que estás hablando directamente con Dios, estás hablando una lengua divina que solamente tú y que solamente Dios pueden comprender. Entonces esto es justamente lo que le pasaba a Salinger, ¿no? De pronto se ponía a hablar en una lengua extraterrestre, y él aseguró varias veces que era justamente porque estaba comunicándose con Dios. Creo tanto en estas cosas raras que yo sí le creo a Salinger que estuviera comunicándose con alguna divinidad. No sé si con el Dios central y único del universo, pero sí creo que pudiera tener comunicación con algún aspecto divino. Y lo creo porque su obra es maravillosa. A lo mejor de otra manera, si fuera un escritor chafa, no le creería nada. El último caso del que les quiero hablar es de Milorad Pavlik, también un novelista, un narrador que me gusta mucho. También tiene cuentos, por cierto. Además es un escritor que habla de sueños y de temas que me interesan mucho. Pavlik cuenta que siempre tuvo miedo de su casa, de la construcción, de las paredes, del patio, de la sala. Quedarse solo en su casa era una tortura porque le daba terror estar ahí. Lo raro es que después también él cuenta algo que es muy revelador, y es que justamente su papá se dedicaba a construir casas. No sé bien si era albañil o si era arquitecto, pero digamos que estaba relacionado con la construcción de casas. Literalmente Pavlik lo dice así: mi papá se dedicaba a construir casas. Y además él dice, Pavlik, que nunca le gustó esa actividad, que siempre le causaba como cierto desdén que su papá se dedicara a eso. También eso explica un poco este miedo a su propia casa. Lo curioso de esta serie de eventos es que también cuenta Pavlik que muchas veces cuando se miraba al espejo, él no sabía si era él mismo o era su papá al que estaba viendo. Y cuenta que era una sensación literal. De pronto no podía distinguir si ese reflejo era otra persona, es decir, su papá,
o era él mismo. Para que no parezca que nomás estoy contando ahí intimidades, también voy a hablar de mí, de mis propias peculiaridades, que además creo que en mi caso sí definen mucho mi obra. Soy obsesivo compulsivo, por ejemplo, al grado que yo he necesitado tomar medicamento para controlar este impulso. Cuando yo era adolescente, era tal el descontrol de mis compulsiones que un día alguien en la preparatoria me apostó a que yo no podía comer lo mismo durante un año. Yo dije, uy, ya se la peló este güey, porque para mí era algo muy sencillo. Entonces quedamos que iba a comer durante un año torta de chorizo, y lo hice durante un año y me gané una la nota. Y además al final de ese año el tipo me dijo, te doy el doble de dinero si lo haces otros 6 meses. Y entonces otros 6 meses me aventé comiendo torta de chorizo. Durante un año y medio solamente comí torta de chorizo. Ahorita veo una torta de chorizo y casi me guacareo, pero valió la pena en el momento porque me gané una buena lana. Otra de las peculiaridades de mi vida es que me encanta Hello Kitty. Creo que eso ya muchos de ustedes lo saben. Colecciono objetos de Hello Kitty. Creo que he gastado cantidades ridículas de dinero en cosas de Hello Kitty. Pero bueno, aquí también tiene que ver esta historia con mis papás, con mi mamá sobre todo. Cuando era yo pequeño, me llevaba mi mamá a las tiendas de Hello Kitty en Guadalajara. Había una muy grande allá. Y pues siempre andábamos ahí buscando regalos o viendo. Y yo siempre le pedía que me comprara algo de Hello Kitty y me decía que no. Y me decía que no porque decía que esas cosas eran para niñas. Mi mamá es tapatía, entonces pues digamos que las cuestiones de género en ella no eran tan elevadas ni tan, no sé, sofisticadas, y no me compraba cosas de Hello Kitty, y yo tenía una gran frustración, hasta que un día yo le juré, mamá, cuando yo tenga dinero me voy a comprar todo lo que quiera de Hello Kitty, y hasta ahorita he cumplido a cabalidad con mi promesa o con mi amenaza. Otra cosa rara de mi vida es que me dan terror las piñatas de Batman. No tengo idea de por qué. Batman me gusta mucho el personaje, veo las películas, las disfruto, he leído los cómics, pero las pinches piñatas de Batman me dan terror. Si veo una en la calle, en alguna tienda, tengo que dar la vuelta completa porque me da terror, ¿no? Simplemente ahorita de pensar en ellas, ay, me estremezco un poquito. También me encanta, por ejemplo, las botargas del Dr. Simi me encantan. Cuando veo una en la calle, pues voy y la abrazo, me quedo ahí unos minutos recibiendo el cariño del Dr. Simi. ¿Por qué? No sé, yo tengo una teoría de que también tiene que ver con el hecho de que soy muy hipocondriaco, y entonces ver una caricatura de un doctor pues me reconforta, y abrazarla pues también siento como que me está sanando de alguna manera. Yo también cuento a la gente que me conoce que tengo una característica muy rara. Yo puedo leer con el mismo gozo estético el Ulises de James Joyce, pero también el TV Notas. De hecho, el TV Notas me encanta. Todos los días entro a la página para ver los chismes de las celebridades mexicanas y del mundo. Muchas veces no sé ni de quién están hablando, pero me gusta el chisme, me gusta enterarme de cosas. Conecto además muchas veces con este deseo, con este impulso de la revista de promocionar o de publicar la vida de los demás. Yo no lo hago con la de los otros, pero sí lo hago con la mía. A mí me gusta mucho hablar de lo que me pasa, y no tengo mucho pudor al respecto de contar las situaciones de mi vida. Pero bueno, aquí la gran pregunta con la que quiero cerrar mi intervención es esa. ¿Creen que las excentricidades, las rarezas de los autores determinan algo en su obra, determinan algo en lo que escriben o no? Yo siempre he creído que sí. Yo siempre he creído que de hecho el estilo literario está integrado, por supuesto, de lo que lees, por supuesto, de lo que ves, de las obras de todo tipo, audiovisuales a las que te acercas, pero también de tu propia alma, de tus propias características, de tus propias virtudes, de tus defectos, de tus miedos, de tus rarezas. Entonces yo sí creo que tiene mucho que ver. Les repito, por lo menos en mi caso, muchas de estas obsesiones, muchas de estas cosas que les platico están sin duda integradas en mi obra, y las pueden encontrar incluso literalmente. Pero bueno,
Nos vemos la siguiente. Espero que le den like, que se suscriban a Literaturba, y espero que estén disfrutando estas secciones que estamos haciendo todos los integrantes de Literaturba. No dejen de verlas, las subimos primero al Facebook y luego las subimos al YouTube. Compártanlas, hablen de ellas, promocionen este proyecto, a ver si alcanzamos a hacer algo más importante. Muchas gracias.